Este vídeo presenta la segunda parte del discurso, El nuevo futuro del cristianismo. En esta parte se analiza el plan de Dios para la salvación de la humanidad, el nuevo futuro del cristianismo. En los años 70, el reverendo Moon inició una gira en los Estados Unidos con un discurso titulado El nuevo futuro del cristianismo, pronunciado por Moon el 18 de septiembre de 1974 en el Madison Square Garden, en Nueva York, con una audiencia sorprendente para la época de más de 25,000 personas. En él, el reverendo Moon declaró que el cristianismo necesitaba integrar una visión más global y unificada, abrazando otras religiones y centrándose en la familia como base de la sociedad. Advirtió sobre el declive espiritual de Occidente y propuso soluciones basadas en explicaciones teológicas. Este discurso es notable por aclarar ciertos temas bíblicos que muchos cuestionan, dejando en evidencia que el reverendo Moon es un mensajero de Dios. Este discurso es largo, por eso estará dividido en partes. Creo que este discurso es excelente para quienes han leído la Biblia muchas veces, porque revela muchos detalles que pasaron desapercibidos durante años, y para quienes no tienen mucha intimidad con las Escrituras, les dará una visión completa, yo diría que superior a la de muchos teólogos. Pasemos pues al segundo punto del nuevo futuro del cristianismo. La salvación es restauración. La salvación es restauración. El Dios Todopoderoso es un Dios de amor, un Dios de misericordia. Su corazón es compasivo, y Él se afligió por la muerte en vida de sus hijos. Él sabe que ninguna persona es capaz de romper sus cadenas y obtener libertad del pecado por sí misma. Él sabe que solamente un único poder puede traer la salvación para las personas, el propio Dios. Y Dios, en su misericordia, está determinado a salvar este mundo. ¿Qué es la salvación? La salvación es simplemente restauración. ¿Qué hace un médico para salvar a su paciente? Él restaura al paciente al estado normal de salud. Eso es una cura. ¿Qué harías para salvar a una persona que se ahoga? La salvarías sacándola del agua y restaurándola a tierra firme. Eso es un rescate. De la misma manera, la salvación de Dios para el hombre es simplemente restaurar al hombre de un estado anormal de desviación al estado original de bondad. Así, la salvación es equivalente a la restauración. Dios restaurará el reino del infierno al reino del cielo. Dios dejó claramente asentada su determinación en la Biblia. Sí, yo lo dije, y yo lo cumpliré. Formé ese propósito, y también lo ejecutaré. Isaías 46, 11. Dios no dijo que Él podría hacerlo. Él dijo que Él lo hará, demostrando su determinación absoluta en restaurar al hombre y al mundo al diseño original. ¿Cómo? A través del Mesías, para restaurar a la humanidad, Dios envió a su único Hijo, Jesucristo, a este mundo como el Salvador, como el Mesías. 2000 años atrás, Jesucristo vino a nuestro mundo como el autor de la vida. Él vino para transformar a todas las personas pecadoras en personas como Cristo. Él vino para restaurar el reino del cielo en la tierra. Por lo tanto, Jesucristo proclamó como su primer evangelio: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Mateo 4, 17. Con la venida de Jesucristo, las personas verdaderamente estaban en el umbral del reino del cielo. Preparación para el Mesías. Sin embargo, antes de que Dios enviara a su Hijo para restaurar el mundo, Él tuvo que preparar el camino paso a paso, iniciando con un individuo y expandiendo a una nación, a fin de establecer un fundamento de fe sobre el cual el Mesías pudiera venir. Esto es porque este mundo era el mundo de Satanás. Si el Mesías viniera a esta tierra sin un fundamento de preparación, el mundo satánico lo destruiría. Así, Dios trabajó diligente y caprichosamente para establecer una nación, una soberanía sobre la cual Él pudiera tener el control. La nación de Israel fue el resultado de esa preparación para el Mesías. Dios preparó la nación de Israel como el lugar de aterrizaje para el Mesías. Sobre el fundamento de fe de Israel, Dios pudo enviar a su campeón definitivo,
el Mesías. De la misma manera, el cristianismo de hoy es el lugar de aterrizaje paralelo del Mesías para su segunda venida. Y los cristianos están destinados a formar un fundamento de fe para el retorno del Mesías en el momento final de la realización. Hoy, como nunca antes en nuestro atribulado mundo, el Mesías es nuestra esperanza. La misión del Mesías es restauración, sacar a la sufriente humanidad caída de este mundo del mal y restaurar al hombre a la perfección y bondad original de Dios. Él debe destruir la mala soberanía de Satanás sobre este mundo y establecer la soberanía de Dios. Jesucristo vino como el Mesías hace 2000 años para este propósito: restaurar el reino de Dios. Actualmente estamos esperando la segunda venida de Cristo. El propósito de esa segunda venida es exactamente el mismo: la restauración del reino original de Dios. Ese es el único propósito y la única voluntad de Dios. Los cristianos de hoy son el pueblo escogido de Dios. Los cristianos son los colaboradores de la obra de Cristo. Así estamos en una posición de preparar un fundamento para el Señor, para recibirlo y aceptarlo cuando llegue, y participar en su misión de destruir a Satanás de la faz de la tierra y traer a toda la humanidad a la salvación. Pero actualmente, los cristianos no están seguros sobre la voluntad de Dios. Estamos más interesados en nuestra propia salvación personal, nuestro propio cielo en algún lugar y la garantía de nuestro propio pequeño nicho allí arriba. Pero esa no es la forma en que Dios pretendía que los cristianos fueran. ¿Dónde estás, mi David? Dios está buscando a sus campeones entre los cristianos del mundo de hoy. Y la obra de Dios necesita un espíritu sacrificial. ¿Cuántos cristianos están ahora diciendo: utilízame como un cordero sobre tu altar y haz de mí un sacrificio para salvar este mundo? Dios está buscando un espíritu de abnegación. Dios está buscando a las personas capaces de cargar la cruz en el siglo XX. Y los cristianos de hoy están sordos a este llamado. En cambio, los cristianos de hoy están clamando por mi cielo, mi salvación. ¿Y qué hay de Dios? ¿Y qué hay del resto del mundo? ¿Serás capaz de mantener tu pequeño pedazo de cielo cuando el resto del mundo se está desmoronando? No. Si por otro lado, el mundo entero fuera salvo, ¿tu propia salvación ya no estaría incluida? Actualmente, si las iglesias cristianas insisten en la misma forma centrada en el individuo, el espíritu del cristianismo está destinado a declinar. Antes de que clamemos por nuestra salvación, clamemos por la realización de la voluntad de Dios. Debemos liberar a Dios de su tristeza, de su angustia. Cuando resolvemos el problema de Dios, el problema del hombre estará automáticamente resuelto. Entonces, el fervor cristiano verdaderamente resurgirá para el beneficio del triste corazón de Dios, y no para nosotros mismos. En sus 2000 años de historia, los cristianos tuvieron grandes oportunidades para traer a todo el mundo a Dios. Pero los cristianos simplemente no conocían con claridad la voluntad de Dios. No actuaron cuando la oportunidad llamó a la puerta. Esa misma oportunidad está llamando a la puerta una vez más. Esta vez la oportunidad llegó a América. Si actualmente los cristianos de América reconocen la voluntad de Dios para el presente momento y actúan en consecuencia, podemos poner el mundo patas arriba, colocando el lado correcto hacia arriba, y traer el cielo a la tierra. La hora de la segunda venida de Cristo está cerca. Sin embargo, estamos esperando las señales de estos tiempos. En lugar de seguir pidiendo y orando, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Mateo 6:10. Ahora podemos actuar basándonos en la voluntad de Dios y hacer de ese cielo una realidad aquí mismo en Nueva York, porque ya hemos llegado a la hora agendada por Dios para la realización. Cada uno de nosotros es parte del cuerpo de Cristo. Por eso, cuando Cristo viene, somos las extensiones de su cuerpo vivo. Si cada uno de nosotros está dispuesto y listo para clavar nuestro cuerpo en la cruz, a fin de tener nuestro mundo reavivado, entonces transformaremos realmente este mundo en el reino del cielo. Vivir y morir por Dios y Cristo. Este es el privilegio de ser un cristiano. Recuerden,
La voluntad de Dios es salvar al mundo entero, no solo a los cristianos, ni solo a las iglesias. Hay un versículo en la Biblia universalmente conocido que nos enseñaban de niños en la escuela dominical. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3, 16. La énfasis aquí está en la palabra mundo. Dios amó al mundo, no solo a la iglesia, ni solo a los cristianos, mucho menos a un pueblo en particular, sino al mundo entero. Por esa razón, para salvar este mundo, es enviado el Mesías. Si le haces a nuestro Señor la pregunta, ¿eres el Salvador solamente de los cristianos? Él respondería, no, yo soy el Salvador de toda la humanidad. Si le preguntaras a Dios, ¿eres el Dios de los cristianos? Dios diría, no, yo soy el Dios del universo, el Dios de toda la creación, el Dios de todas las personas. 2000 años atrás, las personas estaban esperando la venida del Mesías, pero solo por razones egocéntricas. Ellas pensaban que el Mesías estaba viniendo como un tipo de conquistador militar para vengarlos y derrotar al Imperio Romano, y exaltar a Israel con gran gloria y poder en un sentido mundano. Y ellas simplemente no entendieron el punto esencial. Por el contrario, el Mesías estaba viniendo a Israel a fin de conducir al pueblo como un sacrificio para alcanzar al resto del mundo, para traer al mundo entero a la salvación de Dios. Dios se determinó a restaurar el mundo entero y traer a todas las personas al bien y la perfección. Si Dios no pudiera hacer eso, Él sería un Dios derrotado. ¿Derrotado por quién? Por Satanás. Entonces, Dios no sería Dios. Imagínense en la posición de Dios. Cuando Dios mira a los cristianos del mundo actual, no creo que Él esté satisfecho. Él prevé una gran batalla que debe ser enfrentada y vencida. Dios debe tener una confrontación con el formidable poder del enemigo, el poder de Satanás, el poder del pecado. Por eso, Dios necesita un David de los días modernos para confrontar este Goliat, Satanás. No oyen a Dios clamando, ¿dónde está mi David? ¿Dónde estás, mi David? Y Dios espera que los cristianos de hoy respondan, sí, mi Señor, yo soy tu David, tu voluntad será hecha. Pero los cristianos de este mundo parecen estar en sueño profundo, y el puñado de cristianos que está despierto está ocupado luchando entre ellos mismos. El tiempo de la cosecha llegó a su otoño cósmico, pero Dios no tiene trabajadores para enviar a los campos. Desde la caída del hombre, Dios ha emprendido una guerra divina contra el poder de Satanás. Esa guerra no ha terminado. La batalla final todavía está por venir. Cristo está viniendo por segunda vez, como el jefe al mando, para emprender esa batalla final, y esa hora ha llegado. Aún así, ningún soldado celestial está listo. Los cristianos están adormecidos. Durante mucho tiempo, Dios solo ha podido ocuparse en guerrillas contra Satanás, no en una guerra total. Sin embargo, Dios se ha preparado para un gran día, el día D celestial, cuando Dios puede lanzar toda la ofensiva. Ese día es el día del retorno de Cristo. Ese día D de Dios está cerca. La Biblia es el registro de la paciente preparación de Dios en la conducción de la humanidad para esa batalla final. La realización de la Biblia es la venida del Señor, el retorno de Cristo para ese día D. ¿Te gustó el video? Deja un me gusta o un no me gusta para responder a esta pregunta y suscríbete para no perderte el próximo video, donde presentaremos la tercera parte de este revelador discurso. Comenta o haz una pregunta, con gusto te responderé.